buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Escota Rivera, miembro del directorio académico del capítulo IDI-UPC. A nombre del capítulo de Investigación, Desarrollo e Innovación, les damos una cordial bienvenida a un capítulo más de nuestro programa IDialogando, un enfoque concreto en la ingeniería civil. Quien es nuestro invitado de hoy es la ingeniera Elizabeth Cuellar, que cuenta con estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional de La Plata y magíster en construcción y diseño estructural de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy. Bienvenida al programa. Bueno, quiero comenzar con un agradecimiento inmenso al grupo del capítulo estudiantil IDI-UPC por su amable invitación el día de hoy. Felicitarlos y también agradecerles por hacerme partícipe de su proyecto que están incursionando. Felicidades. Y bueno, el día de hoy quisiera compartirles una presentación de una temática muy importante, que es la de introducción a los transportes guiados. Espero que sea de su agrado. Ahora, por favor, voy a compartir la presentación. Perfecto. Si me permite. Como les comentaba, el tema a presentar es introducción a los transportes guiados. Y quiero comenzar la presentación invitándolos a reflexionar un poco sobre la literatura entre los ferrocarriles y ¿este es mi puntero o no es mi puntero? Ah, está con delay. Bueno, bien. Sobre los ferrocarriles y la libertad. Realizada por el autor Germán Sopeña. Bueno. Bien, Germán Sopeña fue en vida licenciado en Ciencias Políticas, fue escritor, periodista argentino, nacido en Córdoba, Argentina. Lamentablemente fallecido, pero en vida fue ferviente amante de la mecánica, el automovilismo, los trenes, los viajes. Él entendía que uno el conocimiento lo puede adquirir a partir de los libros, pero también de las vivencias, de los viajes. Y él realizó muchos viajes por el mundo en trenes. Entonces, en función a todo lo que captó y lo que vivió, escribió este libro donde hace una analogía entre la libertad y el tren. Él pregunta, ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad es poder pensar. Y pregunta en segunda instancia, ¿dónde se piensa mejor? Cuando se viaja confortablemente en un tren a larga distancia, dice. Bueno, él desarrolla que viajar en tren es cruzar fronteras, ver cómo cambian los hábitos gradualmente, como solo brinda el desplazamiento ferroviario, un escenario móvil en el cual uno, en primera persona, adopta la personalidad de cámara filmadora. También, asimismo, dice que es asombroso todo lo que uno puede captar desde una ventanilla de tren y aún más cuando uno reflexiona, cuando deja vagar la mirada por el horizonte lejano que se desplaza gradualmente. O cuando alterna esa observación distante con minutos de concentración en un libro que rinde sus mejores frutos. Muchos de los mejores libros que he leído en mi vida los comencé o terminé en un viaje de tren. Y para terminar, la primera diapositiva dice, la mejor de las bibliotecas posibles es un confortable asiento en un vagón rumbo a cualquier lugar. Y bueno, me pareció interesante compartirles este fragmento literario porque más allá de todos los aspectos técnicos que involucren la ingeniería civil, un transporte guiado, como son los ferrocarriles, también hay un motor y un motivo de estudio, que son estos medios de transporte, estas vivencias que uno capta, porque los transportes guiados nos conectan con lugares, nos acercan y nos hacen captar estas vivencias que seguramente todos tenemos en común en la vida cotidiana. Bueno, damos inicio entonces a los aspectos del tema que nos compete hoy, que es el concepto de los transportes guiados, es concepto de transporte guiados, modos de transporte, trazado y estructura de la vía,
poco de la normativa que se emplea acá en Argentina. Un caso de renovación de vía, que es el que desarrollamos en la Universidad Nacional de La Plata con los chicos de la Facultad de Ingeniería, y algunos números de estadísticas de medio ambiente y siniestros, como para enmarcarnos en dónde estamos parados el día de hoy en lo que respecta a los distintos modos de transporte y tema de transportes guiados. Y la bibliografía. Bueno, definamos entonces qué son los transportes guiados. Bueno, acá una breve y sencilla definición, que es un vehículo que posee un camino marcado, con lo cual significa que no puede modificar su trayectoria por fuera de la vía por la cual circula. Nosotros en los transportes guiados podemos mover tanto cargas, ¿no?, como personas. Y en esta presentación de hoy nos vamos a enfocar más a los transportes guiados que son apoyados, que son guiados y que tienen un solo grado de libertad y se mueven en forma adherente. Cuando nos referimos a adherencia, estamos hablando del contacto que existe entre la rueda del ferrocarril con el riel. Existe un contacto. Bien. Pero, ¿cómo podemos nosotros enmarcar los transportes guiados en un universo de modos de transporte que existe el día de hoy? Bueno, veamos que existen dos grandes grupos, que tenemos en principio los con vehículo y sin vehículo. Los que son sin vehículo pueden ser ductos, que son los que generalmente transportan gas, transportan granos, son modos de transporte que involucran un elevado costo de construcción, pero que son muy económicos después cuando empiezan a operar, son muy económicos. Por ahí la desventaja también está del lado de los posibles robos que pueden haber. Por otra parte tendremos los sin vehículo, transporte de energía, son los que vemos en la vida cotidiana, estos son conductos que transportan energía, pueden ser alta, media, baja tensión. Y por otra parte contamos los modos de transporte con vehículo, que serán aquellos que se dividen en tres grandes grupos: por vías navegables, aéreos y terrestres. Por vías navegables contamos con buques de carga. Estos transportan granos o pueden transportar también petróleo. Y estos que pueden ser vías de transporte por recreación. Uno se sube a un barco y puede navegar tranquilamente por recreación. Si estamos hablando de siniestros, existen más casos de siniestro en casos de transporte por recreación más que por transporte de carga. Y en lo que respecta a lo económico, estos modos de transporte son muy económicos si uno se refiere a las vías de circulación, porque como podemos observar, este buque está apoyado sobre el mar, eso no implica ningún costo, pero sí son muy de elevado costo cuando se trata de infraestructura de tierra. Así que ahí sentimos el costo en la infraestructura sobre tierra. Estos modos de transporte son contaminantes, pero no tan contaminantes como los aéreos. Pasando a los aéreos, que son los más contaminantes de todos los mostrados en pantalla. Estos modos de transporte tienen la característica de ser muy caros y de limitarnos en el sentido de transportar paquetes de carga. Nos limita el peso y el tamaño, pero nos transporta muy rápidamente en corto tiempo, ¿no? Y bueno, pasando a los terrestres, contamos por vías poco o nada acondicionadas y por vías acondicionadas. Por vías poco o nada acondicionadas tendremos sendas, caminos rurales o caminos de ripio.
y por vías acondicionadas contamos con los caminos que solemos usar todos los días para ir a trabajar o ir a estudiar. Bueno, en este caso, viendo estos transportes de carga, son beneficiosos porque transportan de puerta a puerta, así que no hay ningún problema en eso. Sí nos limita el tema de las dimensiones y del peso de esa mercadería que estamos trasladando. Y bueno, acá nos encontramos con los transportes guiados. Ahora ya sabemos dónde estamos parados. Estos son transportes por vías acondicionadas, entonces, guiados. Existen, sí, por sustentación sin rodadura y por rodadura. Los por rodadura se clasifican a su vez en adherentes y no adherentes. Y acá observemos transportes por rodadura adherente, como son los ferrocarriles. Estos transportes son muy económicos, no son para nada contaminantes, con una adecuada planificación podemos lograr que el costo sea bajo para transportar carga a grandes distancias. Y bueno, asimismo también transportar personas, no solamente enfocarnos en carga. Bueno, bien, pasemos al trazado y la estructura de la vía. Bien. Ahora nos preguntamos nosotros cómo está conformada la vía. Bueno, principalmente por 4 elementos. Rieles, que son estos que observamos aquí. Durmientes, que en este caso los vemos en gris, son de hormigón y están vinculados a los rieles por medio de fijaciones. Y el balasto, que es lo que sostiene el resto, lo anterior mencionado. Bien, bueno, y acá podemos observar también en la imagen los alambrados, que los alambrados son aquellos que delimitan la zona de la vía. La zona de la vía es la porción de terreno que alberga la vía y que se encuentra delimitado por alambrados. A su vez, la zona de la vía va a contener las señales para el tránsito de los ferrocarriles, las cabinas para operar los cambios de ferrocarriles, porque un ferrocarril no solamente sigue una dirección, sino que muchas veces hay encuentros de varias vías y entonces es necesario mover los cambios para poder cambiar la orientación de la vía. ¿Y con qué casos nos podemos encontrar? Con casos de vía simple o con casos de vía doble, como es el de la imagen. El caso de la vía simple, que es una única vía, generalmente es el eje de la vía, que es el centro de la misma, se encuentra coincidente con el eje de la zona de la vía. Pero también existen casos de vía doble. Como en este caso, si nosotros estamos pensando en hacer un proyecto nuevo y vamos a construir 2 vías nuevas simultáneamente, entonces el eje de la traza de ambas vías va a coincidir con el de la zona de la vía. Pero sí, ¿qué pasa si nosotros inicialmente construimos una y la otra la construimos mucho tiempo después, pero lo tenemos pensado en proyecto? Entonces el eje de la vía 1 va a estar desplazado del centro de la zona de la vía. Bueno, ahora en pantalla pueden observar lo que es el perfil transversal que nos entrega, o el que empleamos acá en la normativa técnica ferroviaria, es aportado por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, el CNRT, acá en Argentina. Es un perfil tipo y nos indica en este caso media zona en terraplén, media zona en desmonte, es netamente esquemático esto. Podemos ver el eje de la vía en el centro, hacia la izquierda, sí, en terraplén y a la derecha en desmonte. Bueno, pueden observar el plano de formación, que está indicado en verde en este caso,
Este plano de formación es lo que nos divide lo que es el sector de infraestructura del sector de superestructura. Este plano de formación debe tener unas pendientes mínimas. En el caso de Argentina se emplean desde 3% a 5% por una cuestión de desalojar todo el agua que ingrese por escurrimiento desde la capa de balasto, que es esta que estoy indicando con la mano. Y también pueden observar esta pendiente del talud de balasto, tiene una pendiente de 3 en 2, y esto es, a ver, 3 en 2, y bueno, esto es para una altura, pero ¿qué pasa si nosotros incrementamos la altura entre el plano de formación y este rectángulo que es el durmiente? Bueno, si le incrementamos la altura, esta pendiente se tenderá a desmoronarse. Entonces, ante esos casos, generalmente se suelen colocar geotextil ahí para evitar esos desmoronamientos. Y por otro lado, si nos referimos a los desmontes, que en este caso podemos ver en general tenemos que tratar de que esto, o buscar que sea estable, y en el caso de estabilidad hay que tratarlos. Para esto se plantan muchas veces vegetación, pasto ahí, o se colocan incluso cañas. Son todas medidas que pueden ser discutibles y charlables, adoptando la mejor solución posible, ¿no? Siempre y cuando, y teniendo en cuenta también que es importante que el vehículo que circule en las vías del tren es un ferrocarril que lleva un maquinista, y que a ese maquinista no debemos obstruirle la visión con el desmonte, lo que adoptemos en el revestimiento nosotros. Bueno. Por otra parte, vamos a empezar a introducirnos en el concepto de trocha, ¿no? Porque entre riel y riel existe una distancia, y esa distancia se la denomina trocha. La trocha es la distancia que se mide entre las caras internas de las cabezas del riel. 14 milímetros por debajo de la cabeza, medimos esa distancia ortogonal entre caras internas. Y a esa se la denomina trocha. Acá en Argentina distinguimos 4 tipos de trochas. En otros países puede variar, pero acá distinguimos 4 tipos de trocha. La trocha ancha, que es de 1676 milímetros, que es mundialmente coincide con las que se ven en la India, en Irán, en Pakistán y en los vecinos de Chile. Contamos con la trocha media de 1435 milímetros, o trocha internacional, que es común también en América del Norte y en Europa. Y también contamos con la trocha angosta de 1000 milímetros. Bueno, y por último con la económica, que es de 750 milímetros y es empleada en Río Grande, que es Argentina, parte de Argentina. Bueno, y habiendo visto el concepto de trocha, podemos pasar a ver los gálibos ferroviarios, que son estos que se ven en pantalla. Este es el gálibo ferroviario para la trocha ancha, pero existe también para las demás trochas. Y los gálibos ferroviarios son aquellos perfiles transversales que nos indican las medidas normadas para evitar accidentes y la inseguridad. Nosotros en los gálibos ferroviarios podemos leer el máximo de tren rodante, que es la dimensión máxima que debe contar para el pasaje de un material rodante. Los materiales rodantes son aquellos que van llevando nuestro tren está conformado en realidad por material rodante y material traccionado, remolcado. Entonces, nuestro tren tiene que poder pasar por este perfil transversal, el gálibo.
Y también podemos leer el mínimo de obras, y esto es para el pasaje de conductos de instalación, para los túneles, ¿sí? Para las alcantarillas. Tenemos que poder contar con ese espacio. Bueno, acá pueden ver el perfil del riel. Hoy habíamos hablado sobre las trochas, acá lo pueden ver. Bueno, perfecto. Bueno, pasemos al trazado de la vía. El trazado de la vía está conformado por tramos rectos y curvos, ¿no? Alineados, y nosotros tenemos que lograr, cuando proyectamos, un adecuado trazado con un estudio profundo. Bien, y alguna de las recomendaciones para elegir el trazado de la vía es, en lo posible, seguir tramos rectos, y buscar que si existen curvas, que las curvas sean lo más desarrollado posibles, que sean de gran radio, y con lo cual van a involucrar transiciones que unen tramos rectos con curvos. Van a haber pocas transiciones. Y todo esto es porque el material que nosotros, con el que estamos traccionando todos los vagones, si es que llevamos carga, va a tener un motor, y ese motor una potencia, y vamos a requerir más potencia si es que transitamos tramos curvos, o si en subida o bajada, que son las pendientes o las rampas. Entonces, por eso buscamos tener tramos lo más rectos posibles. Bueno, bien, para realizar el estudio del trazado de la vía necesitamos recopilar antecedentes, información cartográfica, estadística, topográfica, hidrológica, geológica, de productividad poblacional. Debemos poder nosotros reconocer, mediante información de la población, que nos den fe de esa información, y a su vez contrastarla con la de ingenieros especialistas en la rama de ingeniería ferroviaria. A su vez también esto contrastarlo in situ, en el lugar debemos realizar mediciones. Y bueno, en caso de que nosotros tengamos, sean terrenos llanos, acá en Buenos Aires es en general llano, pero si existen terrenos montañosos va a ser necesario también compilar información aérea, realizar levantamiento con drones. Bueno, y una vez que tengamos toda esta información, ¿qué hacemos? Pasamos a los planos, lo plasmamos todo en planimetría, en altimetría, en perfiles transversales. ¿Y qué hacemos para la elección de la traza? Bueno, estudiamos todas las opciones posibles de las que habremos compilado información anteriormente. Para la elección de la traza vamos a contemplar lo anterior mencionado, que es los tramos con pocas curvas. Y vamos a elegir aquella traza que capte el mayor tráfico posible de vehículos ferroviarios, aquella que también implique menor movimiento de suelo por condiciones económicas, que la operación, una vez de que esto esté en funcionamiento, también implique un costo económico aceptable. Y esto tanto en caso de proyecto como en caso de renovación. Si hay una vía que ya existe y nosotros queremos intervenir como ingenieros, hay que tener en cuenta lo anterior mencionado, hay que tener en cuenta lo existente, como lo son las vías, levantar las cotas de las vías, ¿no? Si existen alcances.
Pueden observar ahí la cota de andén. Pues acá no sé si se ve bien, pero la cota de andén anteriormente era una cota baja, nos deja estas secuelas que podemos observar, y luego con las renovaciones, en el paso de los años, se fue elevando la cota de andén hasta tomar esta que ven en amarillo. Bueno, ahí en ese caso nosotros tenemos que ver que la cota de andén coincida con el acceso al piso de nuestro ferrocarril, por una cuestión de que sea confortable. ¿Mm? Si pasamos con personas que usan sillas de ruedas por cuestiones de discapacidad, es importante que cuente con esa coincidencia de nivel. Bueno, pasando a los desagües son alcantarillas. Estas alcantarillas deben tener una pendiente mínima para evitar la sedimentación. Bueno, respecto a los peraltes es el desnivel o la diferencia de niveles que existe entre un riel externo de mayor radio y el riel interno de menor radio, porque cuando uno está transitando un tramo curvo es necesario este peralte. Bueno, bien. Después, en el caso de las curvas de transición, estas curvas de transición unen los tramos rectos con las curvas, y en lo que respecta a sobreanchos van a ser, se dan por geometría. En los tramos curvos es necesario realizar sobreanchos para poder salvar estas curvas. Y en lo que respecta a los contrarrieles se colocan en el interior de estos rieles. Nosotros tenemos estos rieles, pero en el interior se le colocan contrarrieles por el hecho de que cuando se transitan tramos curvos, lo que hacen las ruedas de los ferrocarriles es tender a abrir la trocha. Entonces, para evitar eso, se colocan contrarrieles en el interior. Bueno, pasemos ahora a ver un poco la normativa que manejamos acá en Argentina. Debe ser en muchos casos similar en los demás países. No sin antes ver lo que es la definición de normativa, que es una norma, un conjunto de normas por la cual se regula o se rige determinada materia o actividad. Y en lo que respecta a lo ferroviario se aboca a dos grandes bloques de normativa: la normativa técnica ferroviaria y la de control de gestión ferroviaria. Acá en Argentina la normativa técnica ferroviaria es la que se enfoca más en los aspectos técnicos, como son los planos de las fijaciones que veíamos antes, las dimensiones de los durmientes, los ensayos que involucran los materiales, el cómo transportar los rieles, ¿no?, en obra, porque tienen una forma de transportarlo, las soldaduras entre riel y riel, o pueden tener otro tipo de unidades también. Así que esta normativa se aboca a eso, y la de control y gestión ferroviaria emplea más los principios de política ferroviaria, ¿no? Lo que se aboca a lo administrativo de la infraestructura ferroviaria, bueno, y la relación con la intermodalidad, porque tiene que ver una correlación con los demás modos de transporte que veíamos hoy. Sí, también complementa con una normativa técnica que es la 5, con requisitos de mantenimiento y seguridad de la vía. Bueno, y me pareció interesante a mí que nos repasar un poco algunas normativas puntuales que se manejan para mantener un estándar de calidad de los elementos de la vía. Y en el caso de durmientes de hormigón, los que se manejan acá en Argentina son los de la norma IRAM, es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, el ALAF, que es el
es una asociación latinoamericana ferroviaria que tiene sedes en distintos países y emiten recomendaciones, emiten normativas en función a experiencias que ellos van tomando los especialistas de las distintas sedes y compilan y alinean en un mismo criterio para todo. Y bueno, también se emplean las normativas CIRSOC, que es el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, y desarrolla la resistencia que debe tener el hormigón. Existen diferentes tipos también de hormigón simple, hormigón armado, hormigón pretensado, entonces se refiere a eso. Bueno, y respecto a los rieles, acá coloqué una normativa que es la UNE, la normativa española, es la que presenta todos los ensayos que debe tener este material que conforma el riel. También indica las composiciones mínimas químicas y de minerales que debe tener, porque piensen que sobre este riel apoya la rueda que es la que trae nuestro ferrocarril y que se va a generar una fricción entre ambos materiales. Entonces debe cumplir un requerimiento de resistencia este riel. Principalmente esta parte que es la cabeza o hongo del riel. Bueno, y lo que respecta al balasto se apoya bastante en la normativa IRAM, nuevamente. Describe las normativas describe los ensayos de granulometría, de resistencia al desgaste, ¿sí? También se emplean las normas FA. Y por último, las fijaciones. Las fijaciones también se apoyan sobre la normativa IRAM y la normativa española. Estas fijaciones deben cumplir asimismo también ensayos de composición química. Tiene que tener una mínima cantidad de hierro, ¿no? Y acá pueden ver en pantalla, esta es una fijación elástica. Existen también otro tipo de fijaciones, que es la rígida, son como pernos, pero bueno, actualmente se suelen usar más estas fijaciones elásticas. Estas fijaciones elásticas trabajan más a flexión y a torsión, así que me pareció adecuado poner lo que se viene usando el día de hoy. Bueno, también vamos a ver un caso de renovación de vía. A mí me pareció interesante compartirles una visita técnica que realizamos con los chicos de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ingeniería, en donde pudimos observar cómo renovaban las vías. En este caso, el proyecto se trata de la renovación de vía entre estaciones Gleu y Alejandro Korn, que constó de 10 kilómetros de vía, de renovación de pasos a nivel, de desagües, alcantarillas y vías de cuadros de estación de estaciones. Acá están los lugares. Y bueno, para desarrollar un poco, los pasos a nivel son los cruces, los encuentros entre la vía y la carretera. Así que ahí se estuvo renovando. Vías en los cuadros de estación son vías empleadas para realizar la maniobra del tren cuando va a salir de la estación. En muchos casos, hoy veíamos casos donde teníamos 2 vías, pero pueden haber muchas más vías. Pueden haber 7, 8, 9 vías en estaciones. Entonces, frente a la cantidad de demanda y al tráfico, es necesario que el tren realice una cierta maniobra para poder salir de la estación. A eso se lo denomina cuadros de estación. Bueno, también se realizó la renovación del servicio eléctrico, y todo esto ¿en pos de qué? En pos de mejorar el tiempo de viaje, que el tiempo es un factor muy importante en las personas. Todos queremos salir de casa a tiempo y llegar a tiempo a nuestros trabajos y a nuestras labores, incluso estudiar.
Bueno, y en pos también de mejorar el confort de las personas y la seguridad, tanto de los pasajeros que son los que viajan en tren como los peatones circundantes de por aquí. Y bueno, para dar algunos números de la cantidad de gente que también se vio beneficiada por el viaje que realiza, este tramo transporta 155.000 personas por día o pasajeros por día, que forma parte en el ramal Constitución Alejandro Korn, ahora lo vamos a ver, y 37.000 pasajeros por mes. Es el tren de larga distancia a Mar del Plata, porque estas vías conectan un tramo, pero también conectan un transporte a larga distancia. Entonces, por eso me parece interesante colocar este número. Y bueno, a la derecha pueden observar, esta es una imagen tomada desde la zona del andén, es particularmente tomada en la estación de Alejandro Korn. Nosotros llegamos a Alejandro Korn ese día aproximadamente a mediodía y nos encontramos que estaban realizando estos trabajos. Pueden ver, estos son los conductos de desagüe, esta es la parrilla de la vía y está todo el balasto a punto de organizarse. Y bueno, me pareció interesante también colocarles acá de qué estamos hablando. Esta es la provincia de Buenos Aires, que forma parte de Argentina. Y la obra se implantó entre las estaciones de Cleu y Alejandro Korn. Aquí están los 10 kilómetros de vía hacia el norte de la estación de Constitución y hacia el sur la estación de Mar del Plata. Y como para dar una idea un poco más amplia, esta es una imagen de los servicios ferroviarios de pasajeros regionales de larga distancia. En rojo ven dónde quedó implantada la obra. Bueno, existen muchas más líneas, acá se pueden ver en pantalla. Y bueno, estas son las imágenes de algunos de los trabajos que se realizaron en el lugar cuando llegamos. Pueden observar, este es el caño para la evacuación de agua envuelto en geotextil. Acá está la parrilla de la vía ya colocada. Igualmente le iban a acomodar el balasto, ya esto con equipos especiales. Y también en la foto se puede apreciar la unión entre vías que se hizo con uniones eclisadas. Ahí pueden ver ese rectángulo, es la unión eclisada, que en este caso, como pueden observar, está ubicado entre ambos durmientes y eso quiere decir que es una unión suspendida. Existen otros tipos de unión que pueden ser apoyadas si esta unión eclisada se da por sobre el durmiente. También estamos semisuspendidos. Bueno, después también pueden ver acá a la izquierda, este es el vagón que llega con los tramos de parrilla a la vía. Esto ya llegamos al lugar y vimos cómo llegaba este equipo trayendo las listas para colocar. Y en el centro la imagen de un pórtico de la obra. Este es el pórtico, lo que hace es, por medio de estas dos ganchos o anclas, se van levantando estas parrillas de vía y se apoyan sobre el suelo y de esta manera quedan colocadas. Estas son las antiguas vías que se estaban desmontando, son los durmientes de madera y tienen otras fijaciones, que son las rígidas. Bueno, y para terminar, parecía interesante también mostrarles cómo anda la estadística medioambiental y la de siniestros, porque no es algo menor estudiar lo que es el impacto ambiental. Ahí en pantalla pueden ver un estudio que realizó la Agencia Europea del Medio Ambiente, en donde, empleando el modo de transporte aéreo y transportando solamente 88 personas, se emiten 285 gramos de dióxido de carbono, que es algo muy severo. Me pueden mencionar que es el que mayor contaminación produce. Y bueno, y emplear autos o camionetas
también producen un gran contenido de dióxido de carbono. En el caso de las camionetas, 158 gramos de dióxido de carbono, seguido por las motos y seguido por los buses. ¿Y qué pasa con los ferrocarriles? Los ferrocarriles son los que están transportando mayor cantidad de personas y los que menos gramos de dióxido de carbono emiten. Entonces, es importante pensar en esto porque es un medio de transporte económico, es un medio de transporte seguro y que no ocasiona daños al medio ambiente, a comparación del avión. Bueno, y respecto a la siniestralidad, aquí tenemos un artículo de Sandra Garlo que realizó para el diario La Vanguardia el año pasado. Y ella organiza de esta forma los modos de transporte más seguros, desde el auto hasta el avión. Como habíamos comentado antes, el avión es el modo de transporte más caro, ¿no? Pero es el más seguro. Pero a su vez es el que ocasiona más daños ambientales, seguido por el bus y seguido por el tren. Nuevamente, el tren se gana los aplausos en términos de seguridad y de medio ambiente en lo que respecta a contaminación. Bueno, esta es la bibliografía de consulta a la que puedan recurrir. Puedo compartir las diapositivas, ningún problema, y espero que les haya gustado mucho la presentación del día de hoy. Encantada nuevamente de compartir con ustedes este tema de tanta importancia para todos. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, ingeniero. Obviamente que si quiere realizarnos preguntas o obviamente que si quieren que sigamos en contacto, les dejo mi correo. Perfecto, ingeniero. Bueno, como parte final, ¿no?, de la presentación, agradecido de que nos comente este tema, ¿no? Básicamente la eficacia de lo que tiene el usar el transporte, lo que es tren, ¿no? Que antiguamente, en la época de la vanguardia del transporte, fue esto uno de los primeros medios más utilizados que teníamos. Y el hecho de que se tenga que retomar, pues, sea algo, ¿no?, que genera muchos beneficios, tanto ahorita como lo mencioné en su presentación, de lo económico y lo seguro. Bueno, Por supuesto. como preguntas, para agregar, ¿qué usted nos mencionaría de que se deje de optar por el transporte, el bus, el microbús, y se opte más por el tren? ¿Qué nos comentaría respecto a ello? Bueno, son en principio los tiempos de viaje y la seguridad. Esa pregunta que me haces es muy importante y es muy interesante también porque en distintos países existen distintas culturas, ¿no? Distintos hábitos de poder uno encarar la vida. ¿Qué es lo que pasa en China? En China lo que pasa es que la gente se mueve por los modos de transporte sin importar su seguridad y su confort. Ellos viajan en ferrocarriles, en buses, les es indistinto, ellos quieren llegar a su trabajo, a la escuela. A ellos no les interesa mucho el tema del modo de transporte, sino más bien el tiempo, quieren ahorrar tiempo. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Y en Argentina nos movemos un poco divididos, 50-50, porque contamos con ferrocarriles, con la distancia, pero en algunos casos no, y entonces tenemos que usar buses, ¿no? Para los que no tenemos auto, también usamos buses, pero estoy completamente segura que optaríamos todos por el ferrocarril. Por un tema también de confort, de seguridad, es más cómodo, ¿no? Los ferrocarriles acá tienen aire acondicionado, los de corta distancia, los asientos no son tan cómodos, pero los de larga distancia sí son acolchados, tienen mi coche comedor, entonces es atractivo desde ese punto de vista. Y además, desde lo que nos comentaba al comienzo el escritor, es interesante también lo que uno puede ver en la paisajística.
Muchas gracias, ingeniero. Sí, en verdad sería muy apreciable, ¿no? En algunas personas le ocasiona el confort, ¿no? El tema de ver el pasaje mientras está a lo largo de su trayecto. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿Qué considera más importante para aprender respecto a este tema? ¿La estructura de la construcción de una vía o la afectar la productividad o el diseñar a esta? Sería, ¿qué considero más importante si la productividad de la vía? O el estudio de la estructura de la creación de estas, ¿no? Ajá. La productividad de la vía, te referís a cuando está en funcionamiento. Los beneficios que genera. Exacto. Ujú. Ujú. Y cuando me encuentro en proyecto. Quiero comprender bien la pregunta, perdón, ¿me lo podés repetir, por favor? Claro. ¿Qué considera que es más importante para estudiar estos temas, ¿no? ¿El diseño de una vía o la productividad, los beneficios que genera esta, ya post construcción? Ujú. Claro, ahora entiendo. Bueno, hay que pensar las dos cosas simultáneamente. No nos podemos casar con nadie porque cuando uno le está dando vida a la vía, hay que pensar en las personas que van a viajar o la razón de ser, ¿no? Si voy a transportar pasajeros, va a beneficiar a los pasajeros. Si estoy transportando cargas, como pueden ser granos, digamos, hoy, u otros tipos de carga, entonces se tiene que justificar. Eh, entonces, en el proyecto, en la gestación, hay que ponerle peso a esas cosas, al porqué. Y una vez de que el proyecto se ejecuta pensando en eso, y cuando se inaugura y lo empezamos a usar, hay que ponerle peso al mantenimiento, porque muchas veces pasa que ya está, inauguramos la vía, aplausos y listo, nos olvidamos del mantenimiento. Pero las vías es algo muy particular, porque como les comentaba hoy, los ferrocarriles contienen, además de sus grandes equipos y demás, están apoyados sobre las ruedas. Y estas ruedas hacen contacto con los rieles. Ese contacto debe ser de tal forma de que nuestro vehículo ferroviario no vuelque. El mínimo error puede hacer que vuelque. ¿Y qué pasa si estoy transportando personas? Es catastrófico. Hoy, al final, veíamos la cantidad de gente que viaja en promedio. A ver, acá dice, les comparto para que puedan ver la cantidad de gente que viaja en promedio, 156 vidas a bordo, entonces es de pensar en eso. No podemos dejar de pensar en ambas cosas. El mantenimiento es un punto importante, tiene sus particularidades porque entre riel y riel hay que ver que si son las uniones soldadas que estén adecuadamente soldadas y si son eclisadas lo mismo y de que las rieles no estén flojos, ¿no? Porque si pasa el vehículo ferroviario y está flojo, puede efectuar un movimiento, puede volcar el tren. Lo mismo con los durmientes deben estar firmemente apoyados sobre el balasto. El agua puede tener que escurrir sin problemas, es un problema siempre el agua, así que tenemos que sacarlo lo más posible hoy. Por eso también mencionaba sobre la inclinación del plano de formación y los desagües. Entonces es un todo, pero bueno, atacándolo de estas dos formas, logramos una adecuada gestión de la vía. Perfecto, ingeniero. Muy Mm. interesante su respuesta, de verdad. Ahora, una pregunta más. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué programas virtuales recomendaría para diseñar, conocer este tema, ¿no? De lo que es el transporte vial, el tema de ingeniería. Software, ejemplos. El ejemplo de software. Mira. Eh, Civil CAD está muy bueno. Yo lo veo completo. Bien, en sí,
hay que ver cómo lo maneja cada uno, ¿no? Acá hay distintas empresas que se abocan a eso en conjunto con el gobierno y hay que ver cuáles cada uno toma y qué criterio. Sí, yo lo veo bien el Similcat, personalmente. Podrían haber otros programas mejores y más potentes también. Después, bueno, quizás SAP, pero bueno, eso ya es hilar un poco más fino y hablar con un especialista en temas ferroviarios. Ingeniero. Bueno, y como última pregunta, ya un poquito más personal, ¿qué le motivó a usted a estudiar todo lo que es, ¿no?, los ferroviarios, el transporte vial? ¿Cuál fue su motivación o el por qué no? Bueno, yo resido en La Plata y estoy a 40 minutos de la estación de La Plata, entonces me motiva toda esa intensidad que ocasiona cuando viene un vehículo ferroviario y pasa y cómo es que simplemente está apoyado sobre dos vías, cómo está guiado. A su vez también cuando uno sube a los trenes y la sensación que provoca, que es completamente, no ocasiona ruido, desde lo ambiental también es increíble, no genera ruido, es impresionante. Así que apunta más a las sensaciones que genera, que es bastante amigable al pasajero, que estoy segura que le pasa lo mismo a las distintas personas, es algo que uno vive día a día, y seguramente también el hecho de que existen distintas velocidades para manejar. Acá nos manejamos con velocidades bajas, pero la misma planificación. No somos como China, que quizás necesitas mover en poco tiempo mucha gente, por eso allí existe el ferrocarril de alta velocidad. Pero también es un puntapié como para seguir incentivando a uno a decir, bueno, me gusta hacer esto, estaría bueno seguir ahondando el tema en ese sentido. También tengo mis similitudes con el escritor que al comienzo mencionaba y, y pienso que es común bastante a lo que vive el día a día la gente. Eso de viajar en el tren, cruzar fronteras, recorrer largas distancias, eso de leer libros, es algo común que nos pasa en el día a día y es, eh, es amigable el tren en ese sentido. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, Ya para finalizar, ¿qué recomendación le darían al público objetivo que nos está viendo, a los chicos también que estudian la carrera? Mensaje uh-huh. final. Bueno, un mensaje final. En principio, bueno, el tren es un vehículo muy, como habrán visto, muy amigable en todo sentido. Tiene sus particularidades por lo que demanda en el proyecto y en la operación, pero que nos da grandes beneficios a todos como sociedad. Y el ingeniero siempre debe pensar en la sociedad, ¿no?, en la mejora de la sociedad. Estas son grandes obras que nos favorecen a todos y tenemos que pensar que eh, por ese motivo y esa responsabilidad que involucra es porque tenemos que realizar adecuados proyectos. Mm, Y bueno, espero que la presentación haya servido para incentivar a los chicos que están estudiando ferrocarriles, si lo están haciendo y si quieren seguir adelante, felicidades. Y si están en esa duda, bueno, espero haber convencido, ¿no?, a esa parte del público. Eh, bueno, ante cualquier consulta, obviamente a disposición, cuentan con mi mail de contacto. Así que bueno, seguimos en comunicación. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias a todos por no ser participantes de este programa. Un capítulo más del programa Ideologando, parte del capítulo de Investigación, Desarrollo e Innovación IDUPC.
Muchísimas gracias, ingeniera, por participar de este programa. Esperamos contar con usted en una próxima presentación. Es un capítulo más, una conferencia. Está totalmente invitada al capítulo. Y bueno, como bien lo menciona, la información de la ingeniera está abajo en la descripción del programa. Los invitados que nos vean y nos sigan en nuestras redes: Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok y nuestra nueva plataforma de YouTube, en la cual estaremos subiendo las grabaciones y este programa. Muchísimas gracias a todos.